put some tape on there so that No. it doesn't roll around. Alcanza, tápala. No, no tapa. Buenos días, estamos ya aquí para la clase del discipulado. Pues ha sido el tiempo que estamos viviendo, pues nos toca a nosotros depender en el Señor 100% a cada paso que damos. Queremos en esta mañana continuar con el estudio que nosotros estamos teniendo. Estamos aquí tratando de Yeah. This one back here I can see fine. Ok, estamos tratando de conectarnos también a la Iglesia Renacimiento. No. Entonces está de... ¿Qué está pasando? Bien, saludos ahí a Adrianita. Ahí puedes llamarle a Luchito para que retransmita en el Renacimiento este. Bien, mis hermanos, estamos ya aquí conectados. Estamos estudiando el libro de Daniel. Y hoy nos toca, pues, el Daniel capítulo 4. Entonces, vamos a abrir nuestras Biblias en Daniel capítulo 4. Bien, mis hermanos, vamos a orar que el Señor nos dirija en todo eso. Hola, Luchito. Pablo dice que Padre, te damos gracias en esta mañana porque tú eres fiel. Señor, tú eres soberano, tú eres Rey de Reyes y Señor de Señores. Señor, te pido que en esta mañana tú nos dirijas. Señor, gracias que en el libro de Daniel aprendemos que tú eres el Dios de dioses, el Dios de todos los reyes de la tierra. Señor, y tú tienes el control de cada una de esas cosas. Señor, de todo lo que está pasando aquí en el mundo, Señor, en medio de esta pandemia que estamos viviendo, en medio de los gobiernos que están tomando decisiones, Señor, que humanamente nos parece cosas que no tienen sentido, pero Señor, tú tienes el control y el destino de este mundo, Señor. Confiamos que tú harás, Señor, lo mejor y esperamos tu venida, Señor, esperamos que tú vengas por tu iglesia, Señor, y sabemos que estaremos para siempre contigo. Mientras tanto, a nosotros danos, Señor, la sabiduría para que podamos vivir en este mundo, hacer tu voluntad, ser luces, Padre, en este mundo. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, Daniel capítulo 4. Vamos a
a empezar a leer. Vamos a leer de los versículos del 1 al 3 en este momento. Nabucodonosor, rey a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales y los milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas. Su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Vemos aquí cómo Nabucodonosor, pues después de lo que ya estudiamos en el capítulo 3, de mirar cómo Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron echados en el horno de fuego, y la compañía de un ángel ahí en medio de ese horno de fuego. Y Nabucodonosor fue testigo de cómo, de una manera sobrenatural, Dios salvó la vida, cumpliendo la promesa de Isaías 43, donde nos dice: aunque pasen por las aguas no me anegarán, y si por los ríos no me anegarán, y la llama no arderá en ti, porque yo soy tu Salvador. Sadrach, Mesach y Abednego experimentaron el cumplimiento de esa promesa de Dios en la Biblia. Esa promesa de Dios en la Biblia, ellos lo experimentaron, lo vivieron en carne propia, estar en medio de las llamas, con unas temperaturas que dice que cuando los tiraron en el horno de fuego, los que los tiraron murieron, porque era tan caliente que murieron los que se acercaron. Pero el Señor los libró y los sacó, y dice que cuando ellos salieron del horno de fuego, no ni olían ni a pelo quemado, ni sus ropas olían a humo, salieron totalmente ilesos. Y en el versículo 28, en la segunda parte, dice: y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que su Dios. Y nosotros vemos ahí cómo Sadrach, Mesach y Abednego, ellos ofrecieron sus cuerpos, ofrecieron sus vidas antes de adorar a otros dioses. Y veíamos que en Romanos, el capítulo 12, versículo 1, nos dice: os ruego, hermanos míos, por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos. Dios quiere utilizarnos. Dios quiere que estos cuerpos, que ahora son templos del Espíritu Santo, sean los estuches de la vida de Cristo. Dios quiere que la vida de Cristo se manifieste en este cuerpo mortal. Nos dice 2 de Corintios, del capítulo 4, versículo 11: todos los días yo estoy entregado a muerte por causa de Jesús, para que la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Qué privilegio que nosotros tenemos, que Dios haya decidido mostrar su gloria. Dios haya decidido mostrar su gloria a través de nuestros cuerpos. Y en realidad eso es lo que nosotros tenemos que hacer, mis hermanos. Y dice ahí en Romanos capítulo 1: os ruego, hermanos míos, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Dicen los comentaristas que la palabra racional significa del raciocinio, ¿no? Que una persona que razona claramente después de haber entendido el Evangelio, de haber entendido las misericordias de Dios, la decisión más racional que un creyente puede tomar es la de entregar su cuerpo para ser utilizado por el Señor. Entonces, y al mirar esto,
En el versículo 30 dice que entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. Entonces es una vez más, Dios muestra su misericordia, Dios muestra su grandeza y su poder al rey Nabucodonosor. La primera vez fue cuando Daniel le interpretó el sueño y el significado del sueño que él tuvo. Y él ya engrandeció al Dios de Israel. Ahora, en el capítulo 4, vamos a mirar cómo Nabucodonosor alaba a Dios y da testimonio del poder de Dios, de cómo con señales y maravillas Dios se manifestó. Y él reconoce aquí de que el reino de Dios es sempiterno y de generación en generación. Entonces vemos ahí de que Nabucodonosor está de acuerdo en una manera intelectual, como vamos a ver, de que Dios es el Dios todopoderoso. Pues justamente antes de esto acabamos de tener una reunión de oración y un hermano estaba dando el testimonio de cómo Dios le salvó en medio de todo esto que estamos viviendo. Fue llevado al hospital por tener su riñón y su hígado bien comprometido. Y también le dio neumonía. Y él, aunque no tenía COVID, le pusieron con todos los que estaban contagiados de COVID ahí en el hospital. Y él dice, no, yo no sé si tuve o no tuve COVID. Me dieron la medicina, pero nunca me trataron a mí el problema que yo tenía, que era el hígado y el riñón. Y ellos me estaban dando a mí una medicina para el virus. Pero a la final salió del hospital sintiéndose mejor o peor, dijo, de lo que había entrado. Gracias a Dios, pues el médico le atendió y ahora nuestro hermano Gen ha salido del peligro. Claro que tuvieron que hacerle muchos exámenes, tomar medicina para los coágulos que tenía en el pulmón. Y esta mañana fue bonito ser testimonio de cómo él estaba dando gracias a Dios, porque ya salió del peligro, porque en cualquier momento hubiera podido morir. Y el doctor le dijo, si usted cree en Dios, dele gracias a Dios, porque Dios tiene un propósito para su vida. Y en realidad, muchas veces Dios nos muestra a nosotros una y otra vez, de que Él es Dios, de que Él está en control, de que Él nos cuida, de que Él nos provee, de que Él tiene cuidado de los tiempos y cómo Él actúa justamente en el tiempo que nosotros necesitamos. Él ha actuado. Pero muchos, al igual que Nabucodonosor, nos olvidamos del obrar de Dios, de la fidelidad de Dios, y tomamos decisiones que en realidad son equivocadas. Y en estos 3 primeros versículos vemos de que Nabucodonosor reconoce a ese gran Dios. Ahora, en realidad el rey cuenta su experiencia de cómo llegó a esa conclusión. La experiencia en el capítulo 3 que él tuvo hubiese sido suficiente para que Nabucodonosor confiase y creyera en Dios, pero no. Él se aferra a su poderío y su corazón está embelesado con su grandeza. Vamos a leer esto en
los versículos del 4 al 7. Dice Nabucodonosor, estamos Daniel capítulo 4 del 4 al 7. Nabucodonosor estaba tranquilo en mi casa, dice Nabucodonosor. Yo floreciente en mi palacio. Vi un sueño que me espantó y tendido en cama, las imaginaciones y visiones de mi casa me turbaron. Por esto mandé que vinieran delante de mí todos los sabios de Babilonia, para que me mostrasen la interpretación del sueño. Y vinieron magos, astrólogos, caldeos y adivinos, y les dije el sueño, pero no pudieron mostrar su interpretación. Entonces, ahora vemos de que Dios está haciendo y dándole una oportunidad más a Nabucodonosor. Pero una vez más, este rey tiene un sueño y está espantado. Y vuelve a llamar nuevamente a los astrólogos. Él vuelve a llamar a los adivinos, a los caldeos, para que ellos puedan interpretar el sueño. Y esta vez sí les dijo el sueño. Tanto era el miedo que tenía, que quería urgentemente que le dijeran el significado de este sueño. Pero ellos no pudieron decirle. A pesar de que Dios, una vez más, Dios le había mostrado que Él es Dios y que reina sobre todos los señores de la tierra, Él sigue sin entender quién es este gran Dios. Y no deja de confiar y consultar con las tinieblas el asunto de su sueño. Eso nos muestra en dónde estaba el corazón de Él. Eso nos pasa a nosotros cuando nos aferramos a nosotros mismos. Consultar con adivinos no estaba permitido en la ley de Dios. Y hoy en día muchos de los creyentes también consultan a horóscopos, confían en la suerte, acuden a brujos. Eso muestra dónde está el corazón. Debemos estar conscientes que eso trae consecuencias funestas para nuestras vidas. Entonces, esto me hace pensar en la situación de muchos creyentes, o por lo menos de personas que dicen que creen en Cristo, pero que en el momento de los problemas van a buscar ayudas en las partes de las tinieblas. Entonces, en realidad esto es incomprensible muchas veces, que nos toca ver a nosotros como creyentes a personas que dicen que creen, pero en realidad no han creído. Y vamos a mirar nosotros aquí en Santiago justamente de este tipo de personas. Santiago, capítulo 2, el versículo 14. Dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará? Si alguno dice que tiene fe y no tiene obras, ¿podrá la fe salvarle? Y este versículo nosotros tenemos que leerlo con mucho cuidado. Yo hago una pregunta y voy a leer 2 o 3 veces más para entender este versículo. Hermanos,
¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Si yo quiero contestar esta última pregunta, ¿podrá la fe salvarle? ¿Puede la fe de alguien que dice, sí, creo en Dios, pero no tiene obras? ¿Puede la fe salvarle? Obviamente en el versículo 15 responde y dice, y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz y calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La fe de una persona que dice que tiene fe no le puede salvar. Porque solamente dice. Y yo les pido que en sus Biblias puedan subrayar esta palabra, dice que tiene fe. No tiene fe, solo dice que tiene fe. Y hay muchas personas hoy en día que dicen que tienen fe, que dicen que son creyentes, que dicen que han nacido de nuevo. El Señor Jesucristo dijo de que en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. Entonces yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, yo no les conozco. Inclusive podemos hacer ese tipo de cosas, ese tipo de señales, ese tipo de milagros, pero no necesariamente eso muestra de que tú eres un hijo de Dios. Las evidencias de que nosotros somos hijos de Dios se dan justamente en una vida transformada, en una vida de arrepentimiento, es decir, de cambio de mente, en una vida que se ha alejado del pecado, en una vida que deja de vivir en la carne para vivir en el espíritu, que deja los pensamientos humanos para vivir en los pensamientos de Dios, que se somete a las escrituras. Un hijo de Dios va a mostrar su amor para con Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? ¿Quiénes son los que aman a Dios? Juan 14, 21 nos dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Entonces, no es suficiente decir, como Nabucodonosor dijo, de que el Dios de Israel es un Dios grande, portentoso, que hace maravillas, que su reino es sempiterno y su señorío de generación en generación. La siguiente cosa que hace es mandar llamar a los adivinos, a los agoreros, para que le interpreten su sueño. Esto no es congruente. Nosotros los cristianos debemos ser sin doblez, es decir, no tener dos caras, decir las cosas como son y presentarnos y hacer las cosas que decimos. Tenemos que ser congruentes. Nabucodonosor no fue congruente. Eso nos muestra a nosotros, cuando nosotros estamos en problemas, ¿a dónde acudimos? ¿En dónde buscamos ayuda? Hoy, en este tiempo que estamos viviendo de pandemia,
Muchos tienen muchas necesidades, muchos hermanos no tienen para pagar el arriendo, no tienen que comer. Y podemos ayudar en todo lo que nosotros podamos. Pero la pregunta es, ¿en dónde están buscando ayuda? ¿Dónde está la confianza en el Señor? ¿Dónde están las promesas del Señor? ¿Las han guardado en su corazón o simplemente están buscando en los lugares donde no deben esa ayuda? Miremos ahora, vamos a leer desde el versículo 8 de Daniel capítulo 4 hasta el versículo 16. Dice, hasta que entró delante de mí Daniel, cuyo nombre es Belsasar, como el nombre de mi Dios. Imagínense, le cambió el nombre a Daniel por el nombre del Dios que él tenía, Belsasar. ¿Y en quién mora? El espíritu de los dioses santos. Conté delante de él el sueño diciendo, Belsasar, o sea, Daniel, jefe de los magos, ya que he entendido que hay en ti espíritu de los dioses santos. O sea, para Nabucodonosor, el Dios de Israel era uno más de sus dioses. Y dice este Dios que ningún misterio te esconde. Declárame las visiones de mi sueño que he visto y su interpretación. Estas fueron las visiones de mi cabeza mientras estaba en mi cama. Me parecía ver en medio de la tierra un árbol cuya altura era grande. Crecía este árbol y se hacía fuerte, y su copa llegaba hasta el cielo, y se le alcanzaba a ver desde todos los fines de la tierra. Su follaje era hermoso, y su fruto abundante, y había en él alimento para todos. Debajo de él se ponía la sombra las bestias del campo, y en sus ramas hacían morada las aves del cielo, y se mantenía de él toda carne. Vi en las visiones de mi cabeza, mientras estaba en mi cama, que he aquí un vigilante y santo descendía del cielo, y clamaba fuertemente y decía, así, derribad el árbol, y cortad sus ramas, quitadle el follaje, y dispersad su fruto. Váyanse las bestias que están debajo de él y las aves de sus ramas, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con atadura de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Su corazón de hombre sea cambiado, y sea dado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. Aquí nos cuenta el sueño que tuvo Nabucodonosor. Entonces, vamos a mirar justamente el significado de este sueño. Nos narra aquí y nos dice de que soñó un árbol inmenso, un árbol que llegaba hasta el cielo, con una copa grande. Este árbol que debía ser cortado, más las raíces y la cepa de las raíces se quedaban. Tenían que quedarse en tierra y tenían que ser atadas con hierro
y bronce entre la hierba del campo, para que sea mojado por el rocío y con las bestias sea la parte de esta hierba. Y dice, su corazón de hombre sea cambiado al corazón de bestia, y pasen de él sobre estos los 7 tiempos. Dios va a dar a conocer lo que este sueño significa. Y Él va a dar a conocer que el Dios de los cielos es el que gobierna aquí en la tierra. Y esto es súper importante, más que todo para nosotros, en estos tiempos que nosotros estamos viviendo. Vamos a leer el versículo 17. La sentencia es por decreto de los vigilantes, y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que aquí, a quien Él quiere, lo da o constituye sobre él al más bajo de los hombres. Y aquí viene esta sentencia, lo que Daniel nos dice. La sentencia es por decreto de los vigilantes y por dicho de los santos la resolución, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y a quien Él quiere lo da, y construye sobre él al más bajo de los hombres. Dios sentencia sobre la vida de Nabucodonosor y da a conocer que Él pone como rey al que Él quiere, y puede poner como rey al más bajo de los hombres. Y esto, mis hermanos, es para que nosotros meditemos. En nuestros gobiernos, en los diferentes países que ahora nos gobiernan, como nosotros ya vimos en el primer capítulo y el segundo capítulo, de que nosotros ahora estamos viviendo en el tiempo de los gentiles. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ha dado la potestad y la autoridad para que las naciones gentiles, es decir, las que no son el pueblo de Israel, ellos tengan sus autoridades, sus dominios, sus imperios. Y ya vimos en el primer capítulo y segundo capítulo de que históricamente hemos visto, desde que empezó a gobernar el tiempo de los gentiles, el imperio babilónico, ha venido imperio tras imperio, se formaron gobiernos, se formaron naciones, pero en cada uno de estos gobiernos y en cada una de estas naciones, el que pone a los reyes, a los presidentes, a las autoridades, es Dios mismo. Dios es el que pone. Y Él dice que puede hacer a una persona rey, así sea el más bajo de los hombres. Y eso nos ha tocado a nosotros ver y vivir en este mundo que nosotros estamos viviendo. Hermanos, Dios es soberano. Dios elige, pone y quita reyes. Los presidentes que nosotros ahora tenemos es por la voluntad de Dios. Los vicepresidentes, los ministros, los alcaldes. Dios está en control. Y muchas veces Dios nos permite tener malos gobernantes. Hay un dicho que se maneja mucho y dice, como es el líder, es el pueblo. O Dios da a los pueblos o a los países el líder que se merecen. Y entonces nosotros tenemos que concluir
que es Dios el que tiene el control y la soberanía de la historia. Toda la historia que se está escribiendo va a llegar a un fin. Y nosotros sabemos cómo va a terminar esa historia cuando leemos el libro de Apocalipsis. En el versículo 18 dice de Daniel 4, yo el rey Nabucodonosor he visto este sueño, tú, Belsasar, dirás la interpretación de él, porque todos los sabios de mi reino no han podido mostrarme su interpretación, mas tú puedes, porque mora en ti el espíritu de los dioses santos. Al escuchar el sueño que tuvo Nabucodonosor, Daniel se quedó asombrado, atónito, sin palabras. Y el rey le anima y le dice, miremos aquí en el versículo 19, entonces Daniel, cuyo nombre era Belsasar, quedó atónito. Casi una hora. Imagínense eso, ¿no? Se quedó una hora pensando Daniel en el sueño que le compartió el rey. Y dice, y sus pensamientos lo turbaban. Y estaba asombrado porque Daniel llegó a entender de que Nabucodonosor, como dicen en México, no había agarrado la onda. Y le preocupó a Daniel de que Nabucodonosor no haya agarrado la onda. Que después de la revelación del primer sueño, se esperaría de que haya algún cambio. Un cambio de actitud. Y eso también nos hace pensar en nosotros. Nosotros pensaríamos que si predicamos la palabra de Dios y somos bien claros en lo que decimos en la palabra de Dios, esperamos que haya cambio de actitud y de comportamiento en las personas que están escuchando la palabra de Dios. Pero para nuestro asombro, es como que si no escucharan. Y siguen con las mismas actitudes y siguen con el mismo comportamiento y no se someten a Dios. Y no hay un cambio. Y sí es una preocupación y es una desesperación. Y tú te preguntas, ¿y por qué, Señor? Pero, o sea, ¿qué más? O sea, tú ya les has hablado claramente. Y así se encontraba Daniel. Estaba turbado sus pensamientos. Continúa el versículo 19 diciendo, el rey habló y dijo, Belsasar, no te turben ni el sueño ni su interpretación. Belsasar respondió y dijo, Señor mío, el sueño sea para tus enemigos y su interpretación para los que mal te quieren. En otras palabras, lo que le estaba diciendo, ay, Nabucodonosor, te voy a dar la interpretación, pero en realidad nosotros decimos, ni al peor de los enemigos le desearía esto. Que esto sea para tus enemigos. Y la interpretación que te voy a dar, eso es, yo desearía que sea para los que te quieren hacer daño a ti.
Y aquí viene a darle la interpretación. Versículo 20. El árbol que viste que crecía y se hacía fuerte, y cuya copa llegaba hasta el cielo, y que se veía desde todos los confines de la tierra, cuyo follaje era hermoso, y su fruto abundante, y en que había alimento para todos, debajo del cual moraban las bestias del campo, y en cuyas ramas anidaban las aves de los cielos. Tú mismo eres, oh rey, que creciste y te hiciste fuerte, pues creció tu grandeza y ha llegado hasta el cielo, y tu dominio hasta los confines de la tierra. Le dice la interpretación del sueño: tú eres ese árbol, Nabucodonosor. Ese árbol representa tu reinado, que ha crecido, que ha avanzado, que se ha hecho rico, que ha producido bastante. Ese eres tú. Tú has podido ayudar a mucha gente. Financieramente ha sido un reino que ha crecido. Y tú, así como las aves venían y se anidaban en este árbol y se beneficiaban de los frutos de este árbol, pues tú mismo has ayudado y tu dominio se ha crecido hasta los confines de la tierra. La interpretación del árbol es que es Nabucodonosor y su reino. Versículo 23. Y en cuanto a lo que vio el rey, un vigilante y santo que descendía del cielo, y decía: cortad el árbol y destruidlo, mas la cepa de sus raíces dejaréis en la tierra, con ataduras de hierro y de bronce, en la hierba del campo, y sea mojado el rocío del cielo, y con las bestias del campo sea su parte, hasta que pasen sobre él 7 tiempos, es decir, 7 años. Esta es la interpretación, oh rey, y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi rey. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con rocío del cielo serás bañado. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Qué dura esta interpretación, y me imagino el corazón de Daniel al compartir esto al rey. Y lo que le está diciendo aquí a Nabucodonosor es que le van a echar a él. Le van a echar a él de su reinado. Y él va a llegar a ser como una de las bestias del campo, y que va a comer hierba como los bueyes por 7 años. Y le da la razón por la cual él va a experimentar eso en su vida. Y dice: hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Daniel,
obviamente no quería que el rey sufriera eso. Daniel no quería eso. Pero le tuvo que decir, tú vas a perder tu reinado. Dios te va a humillar, tú vas a comer por 7 años hierba. Y la razón es para que tú conozcas que mi Dios es el Dios Altísimo. ¿Qué tenemos que pasar nosotros para que nosotros reconozcamos de que Dios es Dios, de que Dios es soberano, de que Él tiene el control de todas las cosas? Dios nos ha hablado, Dios nos ha dado su palabra a sus hijos para que la entendamos. Él nos ha dado apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que nos enseñen la palabra del Señor. Hay muchos medios ahora de comunicación, como ahorita en el internet, como en este momento. Y como compartía con una tía mía, ella me decía que en su casa escuchan como a 7 pastores predicando la palabra. Y hoy más que nunca hay tanta información y mucho de la palabra de Dios se está predicando. Pero la palabra de Dios no está siendo escuchada. Y estamos viviendo en un tiempo de apostasía tremendo, donde parece que la indiferencia a la palabra de Dios es enorme, donde parecería que a la gente le entra por el un oído y le sale por el otro. Y es impresionante. Y esto me hace acuerdo de lo que dice en Apocalipsis, en el capítulo 2, el versículo 5, un mensaje a la iglesia de Éfeso. Apocalipsis 2:5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Dios dice aquí que va a quitar el candelero de esta iglesia. Si ellos permanecen indiferentes, si ellos que se convirtieron no les ha importado el hacer discípulos, el evangelizar, el avanzar el reino de Dios, Dios va a quitar el candelero. Eso quiere decir de que Dios les va a quitar el privilegio de poder dar testimonio, de ser luz y sal en este mundo. Muchas iglesias se han cerrado. Y con esto de la pandemia, dicen que muchas iglesias se han cerrado. Aquellas iglesias que pensaban que, ¿no?, y estaban siendo manejadas como un negocio, quebraron. Y ahora pues no hay iglesias. Pero hay la iglesia del Señor, la iglesia que somos aquellos que hemos sido comprados con la sangre de Cristo. Esa es la verdadera iglesia. Y Dios nos está dando a nosotros una oportunidad ahora de dar testimonio, de predicar la palabra, de hacer discípulos, ya no desde un edificio, desde nuestra casa. Desde nuestra casa podemos ahora predicar, enseñar, hacer discípulos. Hemos tenido por Zoom. Tengo ahorita como 30 horas de reuniones solamente en Zoom, sin contar las conversaciones y llamadas fuera del tiempo de reuniones semanalmente.
más ocupado que cuando estábamos en el edificio. Y mi oración es para que Dios levante obreros, más hermanos que en realidad quieran ser discipulados, que en realidad quieran ser amigos para poder compartir la palabra del Señor. Y como amigos, poder crecer juntos, poder aprender juntos, poder mirar la palabra del Señor juntos y exhortarnos los unos a los otros y aprender los unos de los otros para que podamos seguir creciendo. Y mucho me temo, como también escuchándole a este pastor Samuel Pérez Millos. Ustedes pueden escuchar los sermones de Samuel Pérez Millos en el YouTube acerca de las 7 iglesias del Apocalipsis. Que estamos viviendo en tiempos de apostasía difíciles y que desde algún tiempo atrás el Señor ya ha quitado el candelero de muchas iglesias. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Que el Señor nos ayude a ser testimonio. Que nos mantenga firmes y fieles en la palabra del Señor para poder nosotros terminar la carrera que nosotros tenemos que correr por delante. No se trata de edificios. No se trata de organizaciones. Se trata de aquellos que fueron comprados con la sangre de Cristo y que quieren en realidad dar testimonio de Él. Nabucodonosor tuvo sus oportunidades. Dios le mostró a él, pero él no hizo caso. Que Dios nos ayude, mis hermanos. Que Dios nos abra los ojos del entendimiento, ilumine nuestro corazón, sea la luz en el camino que tenemos que seguir. Y las iglesias en casa ahora tienen un privilegio de poder ser embajadores de Cristo, luz y sal, hacer discípulos, llegar a ser una iglesia madura que pueda reproducirse. Nosotros estamos trabajando con grupos de familias, 7, 8 familias que forman una iglesia, que se comprometen a servir al Señor, que se comprometen a ser discipulados, para luego ellos poder hacer discípulos y puedan formar ancianos en estas iglesias. No tienen que ser iglesias enormes, digamos una iglesia de 25, 30 personas, 50 personas a lo mucho, que se organicen para seguir al Señor Jesús. Ese es nuestro deseo. Y ojalá haya miles de iglesias pequeñas que se reproduzcan, que prediquen el Evangelio, que hagan discípulos, que nombren ancianos y podamos ganar este mundo para Cristo. Esa es nuestra oración. No seamos como Nabucodonosor. El siguiente domingo continuaremos dando la explicación de la interpretación de este sueño de Nabucodonosor. Oremos. Gracias te damos, Señor, porque tú eres excelso. Eres grande y temible, eres Dios de dioses, eres soberano, eres el Rey de reyes, el Alfa y el Omega, el principio y el fin, el que tiene a cargo el destino de este mundo. Señor, te pido
que en estos tiempos tú levantes hombres y mujeres que van a confiar en ti, en tu palabra, y a rendirse, Señor, para servirte a ti. Líbranos, Señor, de endurecer nuestros corazones. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mis hermanos. Esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana continuar con el estudio de Daniel. Que el Señor continúe bendiciendo sus vidas.